con muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Así termina el pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy. Jesús utiliza lenguaje muy sencillo para poder explicar, poder hacer entender cómo es el reino de Dios. Y hoy utiliza esta imagen de la semilla, que es una imagen con mucha fuerza, porque permite explicar muchos aspectos del reino de Dios. La iniciativa es de Dios. La necesidad de proteger la semilla de todo aquello que puede acabar con ella, como requiere también ciertas condiciones para su desarrollo. Se necesita paciencia para que esa semilla pueda producir fruto. Hay que aprender a respetar los tiempos del desarrollo. Y para un pueblo, pues que en su mayoría se dedicaban a actividades agrícolas o de pastoreo, muy familiarizados con las cosas del campo, este lenguaje utilizado por Jesús era muy fácil de entender. Todo lo que les decía, rápido lo captaban, con la mente y en el corazón, porque era lo que ellos vivían cotidianamente. Hoy la primera lectura, tomada del profeta Ezequiel, nos dice: voy a tomar un renuevo de un gran cedro, de su rama más alta cortaré un retoño y lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Esta es una imagen muy hermosa que utiliza el profeta para hacernos entender que el plan de Dios se realiza a través de un pueblo concreto, que es el pueblo de Israel. Y después ese plan de Dios se seguirá realizando a través de la iglesia. Y ese pequeño renuevo nos invita a mirar hacia atrás en la historia. Cuando Dios llama a Abraham, un pastor que vivía en un pueblo casi desconocido, en Ur de Caldea, y ese renuevo se convierte con el paso de los siglos en ese gran cedro que alcanzará su plenitud en Jesucristo, nuestro Salvador. Y sigue el profeta diciendo: en él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Es una metáfora para indicar cómo este mensaje de salvación está dirigido a todos, a toda la humanidad, que recibe a todas las culturas, a todos los pueblos. La salvación de Dios es para todos. Que nadie se sienta hecho a un lado. Y a veces nosotros tenemos que estar convencidos de esto. Dios nos ofrece la salvación a todos. Porque a veces nos desanimamos pensando que hemos cometido muchas faltas y que Dios ya no nos quiere. Dios ofrece salvación para todos. Claro, esto trae también sus exigencias, pero que nadie se sienta excluido, que nadie se sienta abandonado por Dios. Dios recibe a todos.
Y el Evangelio nos presenta dos parábolas sobre el reino de Dios que se inspiran en esta imagen de la semilla. Dice el evangelista San Marcos que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo frutos. Esa es la primera imagen. Y la segunda es, el reino es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Estas dos pequeñas parábolas que nos ha dado nuestro Señor en el Evangelio de hoy, para referirse al reino de Dios, creo que nos dan imágenes, mensajes muy inspiradores para nuestra vida. Primero, pensar que quien pone esa semilla en el corazón de las personas es Dios, que pone la semilla de la fe y que nos invita a compartir la vida divina. No es porque sea un sacerdote muy bueno, no es porque sea un sacerdote muy buen predicador, o porque realice muchas obras de caridad. Es Dios el que va poniendo la semilla de la fe en el corazón de las personas. Porque el reino de Dios es obra de Dios, no de los humanos. Nosotros colaboramos preparando de alguna forma el terreno, pero es Dios quien va haciendo su obra en el corazón de las personas. Es Dios quien hace posible que el reino de Dios, que su reino se presente entre nosotros. El reino de Dios no es un proyecto humano, ni depende del dinero o de las campañas que se puedan hacer. Es obra de la gracia de Dios. Y les decía, y nosotros somos colaboradores. Trabajamos en la viña del Señor, todos. No solamente, porque a veces pensamos que los trabajadores en la viña del Señor son los sacerdotes o las religiosas o los misioneros. No, pero es todos los bautizados, ustedes y yo. Trabajamos en la viña del Señor a través de nuestra oración, de la vida sacramental, de las obras de caridad. Estamos haciendo posible esto. Nos vamos convirtiendo en un terreno fértil para que esa semilla de la fe que Dios pone en nuestro corazón produzca frutos. Dios nos invita a colaborar en su obra. Y es muy sugestiva la referencia que Jesús hace del grano de mostaza. De una semilla muy pequeña se convierte en el mayor de los arbustos. Pero no es que haya este crecimiento sea de la noche a la mañana. Es de una manera gradual. Y el plan de Dios también se va realizando de manera gradual. Simplemente pensemos, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza la iglesia, ¿con quién lo hizo? ¿Con quiénes lo hizo? Pues con el grupo de los 12, que no eran ni muy preparados, que no eran gente de mucha influencia, y sin embargo ahí comenzó la obra de la iglesia. Pero hombres que recibieron el mensaje de Jesús
y que se dejaron transformar por el Espíritu Santo. Y así obra Dios. Y lo hace también en nosotros. Cuando acogemos su palabra, la hacemos nuestra y dejamos que sea el Espíritu de Dios el que vaya conduciendo nuestra vida. Poco a poco nos va llevando en ese crecimiento, en esa maduración de nuestro ser hijos suyos. Y vemos en la historia de la Iglesia cómo está llena de ejemplos de hombres y mujeres que responden con mucha generosidad al llamado de Dios e iniciaron transformaciones en la misma Iglesia. Pensemos en San Francisco de Asís, pensemos en San Ignacio de Loyola, en Santa Teresa de Jesús, en San Juan 23, por mencionar algunos. Hombres sencillos, humildes, pero cómo Dios a través de ellos realizó una revolución para bien de su iglesia. Pero se dejaron llenar de la gracia de Dios. Dejaron que aquella semilla que Dios había puesto en su corazón pudiera tener todo su desarrollo. Y sabemos que los campesinos, los agricultores, realizan su trabajo, pero necesitan mucha paciencia. Porque por más que ellos quieran, no pueden acelerar procesos, no pueden alterar los ciclos de la naturaleza. Paciencia. Porque también nosotros necesitamos paciencia. A veces nos desesperamos porque decimos, es que yo estoy luchando para salir adelante, por corregir este vicio o este error que cometía, y no puedo. Vuelvo a lo mismo. Paciencia. No hay que quitar el dedo del renglón, pero tampoco hay que desesperarse. Hay que aprender, dice nuestro Señor, de esa paciencia del campesino. Pero también, además de paciencia, fortaleza. Porque el campesino sabe que intervienen otros factores que no pueden controlar. Las plagas, los desastres naturales que están fuera de su control. Nosotros también necesitamos tener esa fortaleza porque también en nuestra vida intervienen otros factores. No solamente es que yo quiera ser mejor. Hay factores externos que también a veces nos dificultan, pero tenemos que mantenernos en nuestro propósito. Confiemos que Dios ha puesto una buena semilla en nuestro corazón, la semilla del reino. Cuidemos esa semilla. Cada uno es responsable de cuidar esa semilla. Dejemos que Dios vaya haciendo su obra en nosotros. Tengamos paciencia, pero también mucha fortaleza. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza que necesitamos para no desanimarnos, para no renegar en los momentos difíciles y poder esperar que esa semilla produzca frutos buenos. Que esta parábola que Jesús nos ha regalado el día de hoy, con esta imagen de la semilla, inspire nuestra vida y nuestra oración. Que nos recuerde cómo es que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón. Cómo es Él el que nos abre a su gracia. Y es Él el que produce fruto en nuestra vida. Pidamos pues esa
paciencia y esa fortaleza que necesitamos.